asistencia al foro Consulta Popular y Democracia Directa. No se omite agradecer el apoyo y las facilidades brindadas por la Universidad Autónoma de Baja California Sur para prestar sus instalaciones y encontrarnos esta tarde con ustedes. Asimismo, agradecemos al maestro Carlos Eduardo Vergara Monroy, profesor investigador y responsable del Grupo de Investigación, Derechos Humanos, Mundo Globalizado y Estudios Clásicos de la Universidad, por sus gestiones. Muchísimas gracias. Agradecemos también la presencia en representación del consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, el doctor Alejandro Palacios Espinosa. Nos acompaña el maestro Luis Domínguez Bareño, titular de la Unidad Técnica de Archivo. Bienvenido, muchas gracias. A quienes nos acompañan esta tarde, mucho agradeceremos colocar sus dispositivos móviles en modo silencio mientras se encuentran dentro del recinto, esto por respeto a las y los presentes. Siendo las 16 horas con 42 minutos, damos comienzo a este foro. El presente evento parte de una serie de 6 foros cuyo objetivo es promover y difundir el diálogo informado y la reflexión de la ciudadanía basados en el texto del libro que lleva el título del presente foro, del sello editorial del Instituto Nacional Electoral, con el fin último de impulsar y fortalecer la cultura cívica, política y democrática. Para el desarrollo de este ejercicio, me permito presentarles a nuestros panelistas. Doctor Chikara Llano Metoda, consejero electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur. Ingeniera Cinia Álvarez Ramos, vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Baja California Sur. Licenciado Ricardo Méndez Hernández, vocal ejecutivo de la Junta Distrital 01 del Instituto Nacional Electoral en Baja California Sur. Presentamos también al doctor Francisco Javier Lozoya del Pino, profesor investigador del área de Ciencias Sociales y Jurídicas de esta máxima casa de estudios. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan esta tarde en el panel. Enseguida, me permito señalar que este foro, en el que se abordará y reflexionará sobre la obra Consulta Popular y Democracia Directa del reconocido doctor en Ciencias Políticas Jean-François Proudhon, en la que presenta y describe a grosso modo los distintos tipos de mecanismos de consulta popular directa, las experiencias internacionales en cuanto a su aplicación, así como las condiciones que aseguraban que fueran verdaderos ejercicios democráticos y no meros instrumentos de manipulación de la opinión. La adopción de dichos mecanismos, sobre todo con respecto al enriquecimiento o empobrecimiento de la calidad de la vida democrática. El autor señala que para 2015 el proceso de precauciones legales volvió inoperable la adopción de los mecanismos de consulta popular que habían sido incluidos en la Constitución, afectando naturalmente las condiciones y garantías favorables a un verdadero ejercicio ciudadano. Con esta introducción al tema de interés, si me lo permite, haré de su conocimiento la dinámica de trabajo y el formato que seguiremos para este ejercicio. Antes de iniciar con este foro, les comento a quienes nos acompañan en el panel. Hay una compañera en la parte posterior del recinto que les estará indicando cuando tengan un minuto restante de su participación o cuando se haya acabado su tiempo. La primera intervención de cada panelista constará de una duración de hasta 5 minutos. Cuando el tiempo de la participación esté culminando, se dispondrán adecuadamente frente al panelista, esta compañera, con las membretes que ya señalamos. La segunda intervención de cada uno de la y los panelistas
constará de un espacio de tiempo de hasta 3 minutos y con base en las intervenciones que hayan realizado, una servidora realizará 2 preguntas para que cada panelista responda, o en su caso, realice la réplica que considere pertinente. Una vez concluidas dichas participaciones, en la fase de réplica se otorgará un espacio de 15 minutos para que quienes nos acompañan en el recinto realicen las preguntas que consideren pertinentes a través de la lectura de estas preguntas. Los compañeros igual les pasarán algunas notitas en blanco para que ustedes ahí apunten las preguntas que pudieran ir surgiendo. Para dar inicio, vamos a agradecer la amplia participación. En este contexto, procederé a otorgar el uso de la voz a nuestros panelistas, no sin antes leer la semblanza curricular de nuestro primer invitado. El doctor Chikara Yanometoda, consejero electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur. Licenciado en Trabajo Social con maestría en Ciencias Sociales, en el área de Desarrollo Sustentable por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Doctor en Derechos Humanos, coordinado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Ha colaborado en organizaciones de la sociedad civil como Greenpeace México y Fundación Teletón México. Asimismo, en dependencias de gobierno a nivel estatal y federal, como la Secretaría de Desarrollo Social y el Gobierno de la Ciudad de México, siempre en el ámbito de atención y promoción del ejercicio de los derechos humanos en grupos en condición de vulnerabilidad. De manera no remunerada, brinda asesoría y capacitación como especialista en acompañamiento tanatológico. De igual manera, colabora como docente en materias relacionadas al trabajo social, tanatología, inclusión y desarrollo social. Desde el año 2017 es consejero electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, donde ha presidido la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, la Comisión de Organización Electoral, la Comisión de Transparencia, la Comisión de Voto Electrónico y la Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas. Desempeñó funciones como consejero presidente provisional del Instituto Estatal de octubre de 2021 a junio de 2022. Miembro de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros por una Ciudadanía Incluyente y de la Red Cívica. Miembro del Consejo Consultivo del Instituto de Desarrollo Democrático y Competitividad, así como socio honorario de la Asociación de Profesionales de Trabajo Social Unidos en Baja California Sur. Muchas gracias, doctor. Vamos a ceder el uso de la voz solicitándole que nos pueda comentar sobre este foro, Consulta Popular y Desarrollo, Democracia Directa. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todos y todas. Un gusto saludarles, estar nuevamente aquí en la UAM, donde realicé mucha parte de mis estudios. Nada más rápidamente, permítanme agradecer la posibilidad de compartir este panel con el doctor Francisco, el licenciado Ricardo y por supuesto con la señora Cinia. Esperamos que en este conjunto de participaciones podemos brindarles sobre todo la motivación de profundizar en la materia que aborda este libro. Una pregunta rápida, ¿quiénes aquí son de licenciatura en Derecho? ¿Ciencias políticas? ¿Alguna otra carrera? ¿No? ¿Quiénes de aquí tienen nivel de o están cursando la maestría? ¿Nadie? ¿Doctorado? ¿No? Todos están a nivel de licenciatura. Perfecto. Bueno, ¿alguno de ustedes ha leído la obra de Jean-François Proudhon? ¿No? Menos mal. Ok, bueno, básicamente comentarles que Jean-François Proudhon es un académico que su mayor obra la está realizando en el Colmex, en el Colegio de México, y ha profundizado mucho sobre temas que tienen que ver justamente con mecanismos de participación ciudadana. Si están familiarizados con los mecanismos de participación ciudadana, estamos hablando de plebiscito, referéndum, iniciativa, consultas, etc. Y este libro en particular habla de ello. Voy a hacer mi presentación muy rápida en 3 actos. El primer acto es una mención muy general de lo que constituye el libro. El segundo acto
lo que yo considero es la parte más relevante. Y un tercer acto, para que no se quede en un tema académico, algunos ejemplos en una cuestión muy local, México, y más local, Baja California Sur. Primera. Bueno, el libro en general, como ya lo mencionaron, detalla y habla sobre los diferentes mecanismos de participación ciudadana, ¿no?, que van más allá de lo que es ir a votar. Todos tenemos claro cuál es la diferencia entre democracia representativa y democracia participativa. ¿Sí hay que ayudar en ello? ¿No? Bueno, voy a hacer un ejemplo lo más sencillo. Bueno, en democracia representativa nosotros votamos por las personas que van a abordar los diferentes temas que atañen a la sociedad. Y en la democracia directa, nosotros como ciudadanos o ciudadanas vamos a votar sobre un tema en específico. Entonces los mecanismos de participación ciudadana son referentes a que espacios para que ustedes puedan tocar temas muy en específico. El autor aborda un desglose sobre cinco países diferentes: Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Suiza y Francia. Si lo piensan bien, son estados cuyos sistemas políticos son muy diversos entre sí. Tenemos desde, por supuesto, una monarquía parlamentaria en Gran Bretaña, Commonwealth en Canadá, la democracia directa en Suiza, que es de los más interesantes, una república presidencialista en Francia, y los Estados Unidos una república federal democrática. Entonces son contextos que son totalmente diferentes, en los cuales, por supuesto, la cultura política, la formación política va a impactar en el nivel de participación, la calidad de participación y el resultado que va a llevar a esto, y la influencia que puede tener, sobre todo en materia legislativa o en el abordaje de ciertos temas. Habría que repensar entonces en México y en particular en Baja California Sur cuál es nuestro sistema de gobierno y por qué y cómo se dan los mecanismos de participación ciudadana. En general eso es lo que habla el libro, y al final cierra con lo que me parece lo más importante, que son las ventajas y desventajas de la democracia directa. Voy a hablar de las ventajas. Dice: 1. Permite la manifestación directa de la opinión pública en procesos legislativos. 2. Incrementa la sensibilidad de los legisladores a movimientos de opinión. Este tipo de mecanismos permite a los legisladores que están abordando los diversos temas poder profundizar sobre ellos y sensibilizarse. El aspecto 3 reduce los efectos de la distorsión creados por los partidos políticos, incrementa la participación ciudadana. Y los argumentos en contra es que debilitan la democracia representativa. Estamos tomando como ciudadanos el poder de abordar ciertos temas que deberían de ser de los políticos, los legisladores, las legisladoras. También son mecanismos que pueden ser controlados por grupos de interés, ¿no? Se pueden manipular las consultas. ¿Qué piensan ustedes? Si no, quién sabe. Puede haber un mayoriteo, ¿no?, que diga los derechos de las minorías. Si no, habría que profundizar. Son los argumentos que se hablan en contra. Y también el gran reto que tiene para los que implementamos las consultas es cómo interpretar sobre todo la voluntad de las minorías. Muchos de estos ejercicios se basan en un voto de sí, no. Gana el sí, pero ¿cómo leemos esos nos o la minoría que perdió? ¿Qué es lo que está tratando de decir o qué es lo que está tratando de expresar? Y también otro de los argumentos es que la ciudadanía ordinaria no está preparada para la toma de decisiones de ciertos temas. Ahí lo voy a dejar y después voy a continuar con unos ejemplos muy específicos sobre lo que acabo de decir. Muchísimas gracias. Agradecemos ampliamente la participación del doctor Yanome. La siguiente participación corresponde a la ingeniera Cinia Álvarez Ramos, vocal ejecutiva en la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Baja California Sur, de quien, si me permite, le dé su semblanza curricular. Es ingeniera en Sistemas Computacionales por el Instituto Tecnológico de Zacatepec. Cuenta con una especialidad en Política y Gestión Educativa en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Actualmente cursa la maestría en Derecho Electoral en el Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral. Cursó el diplomado en Derecho Electoral en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el diplomado de Presupuesto basado en resultados en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Fue jefa del Departamento de Control y Apoyo Logístico de la Dirección de Estadística y Documentación Electoral de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. Participó en los procesos electorales 2011, 2012, 2014, 2015, proceso constituyente de la Ciudad de México 2016, fue vocal ejecutiva de la 04 Junta Distrital Ejecutiva en Guerrero, se desempeñó como vocal de organización electoral en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Morelos, participó en los procesos electorales 2017-2018, 2020-2021 y en la consulta popular 2021, así como en la revocación de mandato del 2022. Participó en el primer certamen interno de ascenso 2023 para la ocupación de plazas vacantes en cargos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, donde resultó ganadora del cargo de vocal ejecutiva en la Junta Local Ejecutiva de esta entidad, el cual ocupa a partir del 1 de abril del presente año. Ingeniera, la escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Siempre que escucho mi reseña y ingeniería en sistemas que hago temas electorales, yo me lo sigo preguntando. Y sí, pues por cuestiones laborales, pues me fui metiendo al tema electoral. Entonces, creo que no se escucha mucho. Ok. Pero bueno, ¿me escuchan mejor? Sí, ok. No me quiero quitar el cubrebocas porque ando un poquito enferma. No se preocupen antes de venir, hice la prueba para no arriesgarlo. Pero sé que en poco tiempo voy a empezar. Ya dijo algunas características del libro, El Maestro Chicara. Yo les quiero platicar que el libro se centra en el tipo de democracia. Y bueno, un ideal de democracia es, el ideal es semejante a lo de la antigua Grecia. Entonces dice que el conjunto de ciudadanos participa directa y continuamente en la toma de decisiones acerca de los asuntos de la comunidad. Ese es el ideal de la democracia. Bueno, en el siglo XIX las luchas populares llevaron, sobre todo en Inglaterra, en el movimiento cartista, al acceso a la ciudadanía y al derecho del voto. Para los no propietarios. Entonces ahí se empezaron a formar los partidos políticos de masa. Entonces fue un cambio de que ya podíamos tener acceso. Bueno, también se afirma en el libro que en los días de la legitimidad de los regímenes políticos está definida en la función de la capacitación de participación política de su ciudadanía. Ok. La definición que nos hace de Santori es que democracia es el gobierno o el poder del pueblo. Sin embargo, el término concreto de pueblo pues es muy diverso. Santori reconoce 6 referentes distintos a la palabra pueblo: todo el mundo, un gran número de individuos, clase baja, totalidad orgánica, mayoría absoluta, mayoría limitada. La democracia directa se refiere a una forma de gobierno en la cual el pueblo participa de manera continua en el ejercicio directo del poder. Se trata de una democracia autogobernante. Esto significa que el pueblo reunido en asambleas delibera y decide en torno a asuntos públicos. Okay. ¿Cómo se define la democracia indirecta? Bueno, también Sartori, en la que el pueblo no gobierna, pero elige representantes para que lo gobiernen. Ahora, la pregunta: ¿ustedes consideran que sus representantes los gobiernan de acuerdo a cómo ustedes lo eligieron? Es decir, suponiendo la Cámara de Diputados, cuando aprueban una ley, ¿toman en cuenta a la ciudadanía que votó por ellos? Esa es la gran pregunta. Ok, los argumentos que más se utilizan en defensa de la democracia representativa destaca que en ella la toma de decisiones cuenta con suficiente información en la medida en que se desarrolla a través de diversas etapas y de una serie de filtros. Es decir, que nuestros representantes tienen la información para tomar la decisión que a lo mejor en masa sería más difícil. ¿Cómo lo ven ustedes? Entonces, a veces cuando vemos votaciones de bloque, pues no lo pareciera. Okay.
Bueno, la mayoría de los especialistas clasifican los instrumentos de democracia directa en tres categorías: referéndum, la iniciativa popular y la revocación de mandato. Farley distingue entre el referéndum, en el cual los ciudadanos son convocados para aceptar o rechazar una propuesta de gobierno, y cuál es el plebiscito, que sirve para que los ciudadanos decidan en aceptar o rechazar una propuesta que concierne a la soberanía. Esa es la diferencia. Plebiscito es para la soberanía. Ok. ¿Qué me viene a la mente? Puede ser el Brexit en Inglaterra. Iniciativa popular, procedimiento mediante el cual los ciudadanos aceptan o rechazan una propuesta emanada del mismo pueblo. Y la revocación de mandato es que al menos es la menos utilizada de todas y es una variante invertida de la elección de representantes. A partir de una petición popular que se debe reunir ciertos requisitos, por ejemplo el número de firmas, se somete a una aprobación y se puede remover del cargo a un representante electo antes de un plazo determinado por la ley. Y hasta aquí me quedo porque ya se me terminó el tiempo. Ya después voy a enfocarme en ejemplos de la consulta popular en México y la revocación en México y en el mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniera Silvia. Ahora bien, para continuar, vamos a hacer la presentación del licenciado Ricardo Méndez Hernández, vocal ejecutivo de la Junta Distrital 01 del Instituto Nacional Electoral en Baja California Sur, con sede en esta ciudad capital. El licenciado Méndez es licenciado en Contaduría Pública y maestrante en Instituciones y Procedimientos Electorales. Del año 2003 al 2008 se desempeñó como vocal de organización electoral de la Junta Distrital Ejecutiva 03 del Estado de Guerrero, ascendiendo mediante el concurso público del Servicio Profesional Electoral como vocal de organización electoral local en la entidad de Baja California Sur hasta 2003. Posteriormente, laboró como vocal ejecutivo distrital de la Junta Distrital Ejecutiva 02 de la misma entidad, con sede en el municipio de Los Cabos, presentando sus servicios hasta 2019. Actualmente es vocal ejecutivo distrital en la Junta Distrital Ejecutiva 01, con sede en esta ciudad capital. Bienvenido, es suyo el micrófono. Muchas gracias, licenciada Ceci. Bien, pues yo también inicio saludando al doctor Francisco Javier, al doctor Chicara, a la ingeniera Ciña, sobre todo saludando a ustedes, agradeciendo su presencia, su interés y también agradecer a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional adscritos al IE por la organización de este foro y pues por invitarme. Yo creo que una de las preguntas que nos podemos hacer al iniciar y al concluir este libro, acerca de consulta popular y democracia directa, es ¿cuál es mejor? ¿Cuál es mejor, la democracia representativa o la democracia directa? Estas se contraponen y yo creo que cada uno de nosotros llegaremos a diferentes conclusiones, pero lo que sí podemos destacar de lo que dice el libro es que la democracia representativa es necesariamente el sistema a través del cual se tienen que tomar las decisiones en las democracias actuales. Y esto es así porque una democracia directa necesita que sea un número muy pequeño de ciudadanos. Imagínense ustedes en México, donde somos 126 millones de habitantes, de los cuales 95 millones y medio podemos votar. Imagínense ponernos de acuerdo sobre cada asunto, sobre cada decisión, sobre cada ley que hay que derogar, que hay que crear, que hay que modificar, etcétera, etcétera. Difícilmente. Además, no solo el tiempo no nos da, sino que hay que saber de infinidad de temas. Es por eso que a través de la democracia representativa, las y los ciudadanos conferimos a personas la autoridad para que gobiernen
y decidan, es decir, legislen en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en los congresos de los estados. Ahora, ahí inicia uno de los problemas que se abordan en el libro, sobre todo que Rousseau sostiene, que en el momento en que nosotros conferimos esa autoridad a otra persona, perdemos soberanía, perdemos poder, porque se lo estamos dando a una persona para que actúe en nombre nuestro. Cuando hay campañas, nosotros podemos votar por un candidato o una candidata por alguna propuesta o algunas propuestas, si es que las hace, ¿no? Porque luego las campañas te venden una sonrisa, te venden una apariencia, te venden una canción, y lo que tenemos que buscar son las propuestas, cómo lo hacen. Entonces, si votamos por una persona que hace ciertas propuestas, como por ejemplo, alguien que nos propone, ¿sabes qué? Si votas por mí, yo voy a impulsar una propuesta para que la jornada laboral semanal se reduzca de 48 a 40 horas. Perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Y con esa y con otras más propuestas. Pero no te dice, o no nos enteramos, que va a votar por una nueva ley en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, que va a dificultar el acceso a recursos para investigadores. Y ahí, aunque no estemos de acuerdo, ya le cedimos esa autoridad a esa persona. Entonces, ahí es donde la democracia directa puede compensar estos efectos nocivos de la democracia participativa, ya que a través de la democracia directa podemos incidir en decisiones trascendentales a nivel estatal o a nivel regional. Ahora, una ventaja también de las democracias representativas es que protege a las minorías en contraposición con la democracia directa, que no es tanto así, porque ya lo decía anteriormente, cuando hay una consulta popular es un sí o es un no, gana la mayoría y se acabó. Pero vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que aquí en el Ayuntamiento de La Paz hacen un plebiscito para determinar cómo vamos a gastar los recursos públicos, para mejorar el malecón de La Paz o para mejorar las vías de comunicación a comunidades rurales. ¿Quién va a ganar? Lo del malecón, porque aquí en La Paz, en las zonas urbanas, es donde está concentrada la población, pero también se necesitan esos recursos para arreglar las vías en las zonas rurales. Entonces, este sí y este no protege a las minorías. En cambio, si la decisión se toma en el cabildo, dentro del cabildo, sí van a tomar en cuenta las necesidades de las zonas rurales, y ahí se puede balancear. Entonces, eso es todo por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Méndez. Ahora bien, no menos importante, daremos el uso de la voz al doctor Francisco Javier Lozoya del Pino, profesor investigador del área de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Si me permite, leeré su semblanza curricular. Como ya lo mencionamos, es actualmente profesor investigador, titular B, de tiempo completo mediante examen de oposición y méritos en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, adscrito al Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas en el área de conocimientos de Ciencias Sociales y Humanidades, desde el año 1993. Realizó los estudios de licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, así como la maestría en Políticas Públicas y Administración, obteniendo el grado con mención honorífica, ambos estudios por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Realizó estudios de maestría en Ciencias de la Educación, con terminal en Investigación Educativa en la Escuela Normal Superior del Estado de Baja California Sur. Durante el periodo de 2009 a 2011, realizó sus estudios de doctorado en Educación en la Universidad de Tijuana, Campus Tijuana, y participó en la misma institución durante el año 2012 como investigador asociado en una especialización postdoctoral en Administración de Presupuestos y Gestión de Planteles. Se desempeñó como responsable del Campus Los Cabos de la Universidad Autónoma de Baja California
California Sur durante el periodo 2003-2006 y como jefe del Departamento de Ciencias Políticas y Administración Pública de la propia universidad durante el periodo 2006-2007. En la Universidad Autónoma de Baja California Sur ha impartido clases en los campus de La Paz y Los Cabos en los programas educativos de Ciencias Políticas y Administración Pública, Maestría en Políticas Públicas y Administración, Comercio Exterior y Derecho. Durante 20 años se desempeñó como servidor público en diferentes dependencias federales y estatales, como la Delegación Estatal del ISSSTE en Baja California Sur, como oficial administrativo de la Subdelegación de Servicios Sociales y Culturales, jefe de la Oficina de Programas Culturales y Servicios Educativos, jefe de Departamento de Capacitación y Servicios Educativos, jefe de Departamento de Recursos Humanos, subdelegado de Servicios Sociales y Culturales, así como jefe del Departamento de Otorgamiento de Crédito. Fue corresponsable de la conducción del programa radiofónico universitario Diálogos de Políticas Públicas, que transmite la Radio Universidad Autónoma de Baja California Sur por la 1180 de altitud modulada. Actualmente forma parte del Honorable Consejo General Universitario como representante de los profesores investigadores adscritos al Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Sin más preámbulo, cedemos el uso de la voz al doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, mi agradecimiento iniciaría por ofrecer mi agradecimiento por la invitación hecha a su servidor para efectos de estar en este foro de diálogo, reflexiones sobre el libro Consulta Popular y Democracia Directa de Jean-François Proudhon. Mi agradecimiento infinito al doctor Alejandro Palacios Espinosa, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, al maestro Javier Martínez, coordinador de partidos políticos y prerrogativas, y por supuesto a mi compañero, colega en el grupo de investigación interna de nuestro alma mater, UABS, Derechos Humanos en el Mundo Globalizado, Estudios Políticos Clásicos y Políticas Públicas, maestro Carlos Eduardo Vergara Morón. Es un placer asistir y ser invitado al diálogo, a la expresión y a los comentarios de la producción de un libro donde se puede concurrir con otros panelistas, tener otro punto de vista y establecer el diálogo con quienes todavía no se acercan a él, al texto, para efectos de brindar una orientación y motivar al acercamiento de la lectura que mucha falta nos hace y es indispensable. La lectura, en función de los temas que estamos abordando acá, pues nos hace libres de pensamiento, nos permite ser críticos y avanzar en nuestra formación profesional. Bien, me voy al tema porque ya me estoy tomando unos minutos ahí. Y bueno, me llenó de satisfacción la lectura porque me recordó pues información politológica a mis maestras de las teorías políticas, de la filosofía política, porque precisamente la lectura recupera, lo que hace el autor es recuperar, Jean-François, recuperar la historia precisamente de la democracia para llevarnos a este análisis precisamente de estos dos posicionamientos en la democracia. La participación directa y la representación o la representativa, la democracia representativa. Él aborda la historia de la democracia precisamente desde la Grecia clásica hasta nuestros días. Por supuesto que, pues dando muchos saltos, de repente muy grandes en cuanto a los siglos, y retoma algunos apartados. Pero bueno, eso nos invita también a reflexionar, bueno, ¿qué pasó en el intermedio de esos siglos? Porque de repente pasa de la Grecia clásica para explicar precisamente el concepto de democracia directa y hace ese recorrido hasta nuestros días, brincando obviamente por
la Edad Media, el oscurantismo, la Ilustración, y por supuesto en el nacimiento del Estado moderno, con las características que en un momento que nos trae en función precisamente de la creación de ese Estado moderno, el Estado de Derecho, la libertad y por supuesto los derechos políticos. De manera que recorre esta historia en una forma muy breve, por supuesto que cuidadosa, desde el siglo V antes de Cristo, explicando y para decirnos esta es la percepción o que está en la historia, en la filosofía política, y de ahí la aportación para generar conocimientos teóricos precisamente en materia política, que son necesarios, por eso la filosofía es la madre de las ciencias. Entonces, en función de esos esquemas filosóficos, entonces de esos conocimientos, nosotros vamos a generar teoría. La teoría sostiene al mundo. De esa manera nosotros nos damos las explicaciones de lo que sucede. Y bueno, estamos hablando en materia electoral, en materia democrática, pues bueno, estos elementos van a ser los que se generaron y explican ahora estos acontecimientos que estamos viviendo. Desde el siglo V señalaba, cuando revisa él precisamente los estados, las ciudades-estados griegas, y de ahí abre algunos espacios y nos traslada a los siglos XIV, XVI, XXX, y luego nos pone en el XIX. ¿Cuál es la intención de este recorrido? Bien, que tengamos nosotros los antecedentes para precisamente una comprensión de estos conceptos que él está tratando precisamente en el texto, y poder tener claridad cuando hagamos la confrontación entre democracia directa y democracia representativa. ¿Y cuál es su postura en el libro? La postura en el libro que él plantea después de hacer ese recorrido, de decir esto está bien, esto está mal, es de decir, son complementarias, se pueden complementar, se pueden utilizar complementariamente. En este recorrido él contextualiza y acude a esta filosofía de las teorías para desentrañar y comentarnos la forma mediante la cual se ha buscado precisamente solucionar el problema de la conciliación entre la participación de los ciudadanos y la capacidad de gobierno. Bien. Gracias, doctor. En segunda ronda, si gusta terminar de conceptualizar la idea, va a tener 3 minutos. Muy bien. Ahora, atendiendo la dinámica de este foro, realizaré 2 preguntas mismas que podrán ser contestadas por cualquiera de los panelistas en el orden en que ustedes consideren. Igual si gustan hacer uso de este tiempo para continuar con alguna premisa que haya quedado en el aire, adelante. Si bien el autor Proudhon señala en su libro que la mayor parte de los especialistas clasifica los instrumentos de la democracia directa en 3 categorías: referéndum, la iniciativa popular y la revocación de mandato, a su parecer, ¿cuál de estos instrumentos da mejores resultados? Quien guste, adelante. Por favor, doctor, llámame todos. Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, justo la ley de participación ciudadana en California Sur creo que nos da un buen panorama. Aquí vamos a hablar que existe referéndum, ¿no? Y existe justamente el plebiscito. El plebiscito se refiere básicamente a actos, omisiones o decisiones del Poder Ejecutivo, del gobernador, en su caso, que presida el ayuntamiento. Y para ello se requiere un porcentaje específico de firmas, es del 4% del listado nominal. Estamos hablando de que son cerca de 23.000 personas, ¿no?, votantes. En el caso del referéndum que estamos hablando, que son el tema de la democracia directa aquí, son cuestiones legislativas que pueden ser
constitucionales o no. En el caso de que sean constitucionales, en vez de ser 4%, se requiere el 5% de firmas, un poquito más de un lugar entre 30 y 35 mil. Y existe también la figura de la iniciativa. No existe para nosotros, como instituto, en la cuestión de revocación de mandato, por eso no puede hablar de ello, pero existe el tema de la iniciativa ciudadana. ¿Saben cuál es el porcentaje de firmas que se requiere para una iniciativa ciudadana? A nivel local, estatal. Ninguna, exactamente, 0%. La teoría diría que nosotros, que somos uno de los estados que no requieren, o sea, que 0%, no requieren ninguna firma, que tendríamos mayor iniciativas presentadas en el Congreso, a diferencia de estados que requieren 5, 6, 7, 8, 10%, etc. No ha sido así. Sin embargo, sí sucede, y yo soy uno de los convencidos que la figura que mejor funciona es la iniciativa ciudadana. Pero yo les estoy hablando del mapa, y afortunadamente hay gente que no solo conoce el mapa, sino que ha recorrido el camino. Aquí tenemos presente a la maestra Garza, que no solo conoce la iniciativa ciudadana, sino que presentó una iniciativa ciudadana con el tema de personas con discapacidad, fue leída en el pleno del Congreso y por supuesto que fue aprobada. Pues yo le doy un aplauso a la maestra Garza, que está por aquí, si está levantando la mano. Y de entrada invitarla a que nos platique ese caminito, porque yo creo que lo que falta aquí son más iniciativas ciudadanas, porque parten de gente que vivimos una problemática en específico y queremos que se aborde, justo como lo mencionaban, ¿no?, por las personas que elegimos que sean nuestros representantes y que no están en ese momento abordando un tema de interés o un tema particular. Entonces, que mi voto es iniciativa ciudadana. Excelente, doctor, muchas gracias. ¿Alguien más de los panelistas que guste hacer su comentario? Enseguida, la ingeniera Silvia Álvarez y enseguida el doctor. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar de algunos datos a nivel nacional. Nosotros tuvimos ya una consulta popular. Bueno, tuvimos previamente algunas consultas, pero no organizadas por el INE, pero sí ya hubo algunas otras consultas con un método distinto. Tuvimos una consulta popular en 2021 y la participación a nivel nacional fue de 7.11%. De ese 7.11%, el 97.72% votó que sí. Si se acuerdan de la consulta, era de los expresidentes, acá tiene el maestro la pregunta, y el 1.54% votó que no. Bueno, en Baja California Sur tenemos un problema de participación. ¿Por qué? Porque no estamos por debajo de la media nacional. En consulta popular tuvimos 5.57% de participación, es decir, 1.54 por debajo de la media nacional. De los participantes, el 98.68 votó porque sí y el 1.04 votó porque no. Si ven que votamos aquí en Baja California más por el sí que a nivel nacional. Ahora, si lo vemos a nivel distrito federal, acá en La Paz, que es el distrito 1, fue 98.5 que votó por sí, 1.2 que votó por no. En el caso del distrito 2, 98.92 votó por sí y 0.082 votó por no. Pero el nivel de participación fue en el distrito 1 de 6.13 por debajo de la media y 4.97 en el distrito 2. Estos datos estadísticos nos sirven para ver en dónde se participa más y cómo se participa. Ahora, tengo algunos datos de revocación de mandato. No me va a dar tiempo porque ya me queda un minuto. Pero quiero decirles que de revocación de mandato hay en 23 países existe la figura de revocación de mandato. Y hay de diferentes formas. En el caso de nosotros a lo mejor conocemos lo de México, pero hay algunos países que es directo, es decir, a través de la recolección de firmas, o también indirecto, que puede ser que lo ordene la autoridad del gobierno, que puede ser el parlamento o el presidente. Entonces, revocación de mandato no es lo mismo a nivel nacional. Ahora, hay casos emblemáticos, por ejemplo, en Estados Unidos, el caso más emblemático fue en el 2003, el gobernador de California,
Green Davis, que le aplicaron la revocación de mandato, y a diferencia de lo que tenemos en México, allá solamente se necesita el 12% para revocar un mandato. Bueno, después les platico mi conclusión de los datos, porque también traigo un comparativo con Colombia y con el mismo México. Muchísimas gracias, ingeniera. Igual al final tenemos 2 minutitos para la conclusión. Enseguida el doctor Lozoya, por favor, adelante. Y enseguida el maestro, el licenciado. Sí, pues bien, como están aquí futuros abogados y politólogos, en relación a la pregunta, mi respuesta es: depende de las circunstancias y el contexto político, social e inclusive económico. Y aquí habría que recordar un planteamiento precisamente, que es un libro que recomiendo, El futuro de la democracia, de Norberto Bobbio, que habla y desde los 80 visualizaba esta discusión que estamos teniendo en este momento. La pregunta expresa en una conferencia, él dice: entonces, la demanda de una ampliación de la democracia representativa y de la institución de la democracia directa es insensata. Él dice: considero que no, porque él está a favor de la complementariedad entre ambos instrumentos. Y analiza en el libro esta situación, y precisamente él dice que el estado natural de la democracia es su constante transformación. Y bueno, como abogados, seguramente sus docentes les habrán explicado que en función de estos contextos también las leyes van a cambiar. No son permanentes, no son estáticas. Y hay fundamentos teóricos para esta aseveración de un servidor, y hay que acudir a los conocimientos que nos dejan los clásicos, como el caso de precisamente de Norberto Bobbio, de Juan Jacobo Rousseau, de Gaetano Mosca, en el sentido, por ejemplo, de Gaetano Mosca, quien habla precisamente de la teoría de las élites. Y entonces hay que revisar el contexto, porque en función de estos planteamientos, que aun y cuando se impulsan desde un instituto neutral, la arena política no es neutral. Es una arena movediza, llena de intereses. Y comento precisamente el planteamiento teórico de Mosca. El poder político está siempre y bajo cualquier forma de gobierno en manos de una minoría organizada o clase dirigente que justifica sus actos moral o jurídicamente a través de una fórmula política. Luego entonces el esquema que utilicen lo van a tratar de penetrar para mantenerse en el poder, en el ejercicio del poder político, aun y cuando se los haya autorizado el soberano. El soberano es el pueblo. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. La participación del licenciado Méndez, por favor, adelante. Muchas gracias. Yo suscribo todo lo que se ha dicho sobre esta pregunta. Definitivamente la mejor experiencia que podemos platicar ahorita es la iniciativa ciudadana, pero yo también creo que depende. Y depende, aparte de lo que ya se mencionó, de que la ciudadanía sea la que se apropie de esos mecanismos de democracia directa. Y me explico. La consulta popular fue una consulta con una pregunta, muchas gracias. Dice: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Vaya, esta es una consulta popular que la ciudadanía no pidió. Esta fue impulsada desde el poder. Y también tuvimos una revocación de mandato que tampoco nadie pidió, porque la revocación de mandato se aplica cuando hay una pérdida de confianza en quien ocupa la presidencia de la República, y esta fue impulsada desde el poder. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, pues en la consulta popular tuvimos un 7% de participación y en la revocación de mandato 17%. ¿Por qué no funcionó? Porque la ciudadanía no estaba interesada en estos temas. Entonces, yo creo que sí, la mejor experiencia que tenemos
ahorita, es la iniciativa ciudadana, pero los otros mecanismos también son útiles, importantes, pero tenemos que apropiarnos de ellos. Y quisiera aprovechar el tiempo que me queda para terminar la idea de hace rato. Yo les ponía un ejemplo del Cabildo. Esa es la razón por la cual la democracia representativa es donde se tiene que tomar la mayoría de las decisiones. Pero ahora vamos a hacer otro ejemplo. Es un ejemplo así, a lo mejor muy simple, pero imagínense que el ayuntamiento quiere cambiar el logotipo o el nombre, no sé, bueno, no sé si es el Congreso, ¿no? Pero quiere cambiar el logotipo del municipio de La Paz. Esa sí es una decisión que se pudiera someter a democracia directa y por lo tanto son complementarias. Ya lo mencionó el doctor Francisco Javier, pero bueno, quería terminar la idea. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus respuestas a esta primera pregunta. Vamos a proceder a la segunda pregunta, igual en el orden en el que ustedes deseen participar. Dentro de este libro, Consulta Popular y Democracia Directa, el autor señala como ventajas de la democracia directa las siguientes: expresar de manera pura los intereses individuales, permitir la manifestación directa de la opinión pública en los procesos legislativos, incrementar la sensibilidad de los legisladores a los movimientos de opinión, reducir los efectos de distorsión creados por los partidos políticos y las asociaciones intermedias, incrementar la participación ciudadana. De estas ventajas, desde su punto de vista, ¿cuál considera de mayor peso de la democracia directa? Adelante, ingeniera Silvia Álvarez, por favor. Bueno, creo que nadie se animaba, pero para mí creo que lo más importante sería incrementar la participación ciudadana. Si nos acostumbramos a participar, vamos a poder incentivar que nosotros propongamos nuestras propias iniciativas. Estamos en un estado donde nos quejamos de todo, pero nadie dice podemos hacerlo de esta manera. Entonces, creo que hay muchas propuestas que han salido a partir de la iniciativa ciudadana. Sin embargo, este sistema que tenemos en México, yo recuerdo toda la alegría que teníamos cuando se aprobó las candidaturas independientes. ¿Y qué pasó? Ya no tienen lo mismo que tenían, el mismo impulso. Entonces, ha habido iniciativas, por ejemplo, la 3 de 3, que se han ido aprobando, ¿no? Y celebro que aquí en Baja California Sur no tengan que cumplir un requisito, porque a veces es lo que limita. Entonces, si nosotros tenemos esta incentivación para solicitar cambios, creo que nos podría dar un parámetro para que los partidos políticos nos vean y digan, esto es lo que quieren, y si no me pongo del lado de ellos, ellos me van a superar. Entonces, tiene que llegar ese momento en que ellos nos visualicen como un cambio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una representatividad que a lo mejor no está de nuestra parte, o lo estamos viendo, ¿no? Están aprobando cosas que nosotros no queremos, y no es en este sexenio, son varios sexenios. Entonces, pero nadie ha propuesto, tampoco lo hemos utilizado a nivel nacional. Entonces, creo que es importante de empezar a proponer para podernos visualizar. Si no proponemos, no nos están tomando en cuenta. Y creo que si sale de la propia ciudadanía, tiene que lograr un mayor impulso. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniera. Nos solicitó la voz el doctor Lozoya, enseguida el doctor Chicaya. Sí. Pues esta pregunta tiene relación obviamente con la historia que Jean-François retoma, y es precisamente en la vida de Juan Jacobo Rousseau,
el hombre que habló del contrato social y también tiene temas o libros que hablan de la educación. Y precisamente aborda el tema de la participación ciudadana. Y ahí le viene la crítica a Rousseau, porque él decía que apostaba por la participación directa o la democracia directa en función no del hombre, sino del ciudadano total. Y bueno, la crítica le llega en ese sentido porque, imagínense, un ciudadano total, y bueno, cito a otro teórico de la ciencia política, Robert Dahl, y dice, va en la misma línea, es decir, pasar de ser un ciudadano parroquial, es decir, que acudes a la participación política en los acontecimientos sociales, pues cuando oyes la campana y vas o no vas, pero hay que transitar y ella apuesta, hay que apostarle a la educación política, cívico-política. Entonces convertirnos en ciudadanos cívicos, transitar hacia ese espacio y entender la vida ciudadana. Por supuesto que no es tarea sencilla. ¿Por qué? Pues porque tenemos tareas que hacer, el trabajo, la escuela, el hogar, los hijos, etcétera, etcétera, y todavía atender la participación política. Y bueno, de manera que a Rousseau le viene esa crítica y decir, bueno, pues no se puede un ciudadano total, es una situación muy difícil, y de ahí se transita pues hacia la representatividad, y ahorita abordo problemas de la representatividad, de la democracia participativa. Entonces me inclino por la participación ciudadana bajo la óptica rousseauiana, el señalamiento de Bobbio, de decir el hombre educado, el hombre cívico, y lo que plantea Robert Dahl, participar activamente para no ser manipulados. Muchísimas gracias por estas dos participaciones. Seguimos, por favor, con el doctor Chicara Yanama. Muchas gracias. El autor dice que los ejercicios de democracia directa reducen los efectos de dispersión creados por partidos políticos y asociaciones intermedias. Si me ayudan a proyectar, es esa. ¿No? Esta es una boleta de un plebiscito en Chile de Pinochet, y esto se refiere a la distorsión. Lo voy a leer, ¿no? Dice: frente a la agresión internacional desatada en contra del gobierno de nuestra patria, respaldo al presidente Pinochet en su defensa de la dignidad de Chile y reafirmo la legitimidad del gobierno de la República para encabezar soberanamente el proceso de institucionalización del país. Y en el sí hay una bandera chilena y en el no hay un cuadro oscuro, ¿no? ¿Quién no va a votar por la bandera de su país? ¿No? ¿Quién no va a votar en contra del maciosar un extraño enemigo? ¿No? Básicamente es lo que te están preguntando. Entonces, aquí hay un oscurantismo ahí presente, una manipulación, un efecto de distorsión, y creo que los mecanismos pueden, ¿no? O sea, una ventaja es que pueden legitimar el efecto, pero también hay que empezar a reducir esto, y ya lo mencionaron, lo mismo pasó aquí, ¿no? El origen es importante. Entonces, mi conclusión es que los ejercicios de democracia directa son unas herramientas muy poderosas para la ciudadanía, que no las usamos, ¿no? ¿Cuáles han sido los movimientos sociales más fuertes de los aquí en Baja California Sur? No sé si recuerdan, el SOS, sabemos ¿cómo se llama? No es Cabo Pulmo, la Sierra de la Laguna. Después también la manifestación que hubo hace poco de este influencer, porque la señora que mató un perro y desfilaron no sé cuántos, 10,000 personas, y es más fácil para nosotros ir a change.org a solicitar que algo suceda que levantar una iniciativa que juntar 22,000 firmas para un plebiscito, un referéndum. Pero esas figuras existen y simplemente no las hemos usado. Entonces esas ventajas que menciona el autor no las estamos retomando y no estamos yendo a nuestra la sabiduría de Star Wars, nos estamos yendo hacia el lado oscuro, ¿no? Ahí dejaré mi interés. Muchas gracias, doctor. Ya. Si gusta agregar algo, adelante. Tenemos 3 minutitos. Ok, bueno. A mí me gustaría comentar que para apropiarnos de estos mecanismos, justo como menciona el doctor Chicara, de repente la ciudadanía enfrenta dificultades para poder activarlos.
Y me refiero, por ejemplo, a la consulta popular a nivel federal. La Constitución dice que, bueno, si las y los ciudadanos tenemos derecho a solicitar una consulta popular, hay que juntar el 2% de firmas de la lista nominal a nivel nacional, de una manera muy específica, pero en la consulta popular no podemos tratar asuntos de derechos humanos, de cómo está constituido el país, una república representativa, democrática, federal, etcétera. No se puede tratar la consulta sobre la permanencia o continuidad de servidores públicos, de la materia electoral, del sistema financiero, de los ingresos, de los gastos, del presupuesto de egresos de la Federación, de obras de infraestructura en proceso, de la seguridad nacional y de las Fuerzas Armadas. Yo creo que aquí hay cosas pues, sí muy lógicas que no deben tratarse en una consulta popular, pero hay otras que sí valdría la pena revisar. Entonces, yo creo que para que la ciudadanía se apropie de estos instrumentos, hay que agilizar la forma, los mecanismos para poder activarlos. Es cierto, es mucho más fácil en redes sociales hacer una denuncia, metemos a la página de change.org, y estos mecanismos que tenemos y que tienen mucho peso, no los utilizamos por desconocimiento, pero también porque es complicado activarlos. Muchísimas gracias, licenciado Méndez. Creo que las 4 participaciones con respecto a estas preguntas pues, tienen muchas similitudes, ¿no? Esperemos que hayan captado las ideas principales de cada una de estas opiniones. Ahora, pues para seguir con el formato de este foro, vamos a ceder el uso de la voz a quienes nos acompañan. Si alguien desea hacer alguna pregunta, que haya quedado alguna duda, algún concepto que necesiten reforzar, está abierto el micrófono para todas y todos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros y miembros del Presidium. Eugenio Zamora González, estudiante de la licenciatura en Derecho, aquí en esta máxima casa de estudios. Respecto de lo que mencionaban acerca de los mecanismos de participación ciudadana directa, más allá de que, pues, si bien ya se elevó a rango constitucional a través del artículo 35 de la Constitución, nuestro derecho a participar en estas consultas ciudadanas y ejercicios de revocación de mandato, y más allá de que yo en estricto senso no estoy de acuerdo con muchos de los casos, como el que ya mencionaban en los supuestos cuando los ejercicios vienen desde el poder y no desde la soberanía de la ciudadanía, porque deriva en lo que ocurrió con el ejemplo que ponían de la consulta de revocación de mandato, donde, pues, si bien la pregunta inicial que se había enviado como propuesta al Poder Legislativo era totalmente violatoria de los derechos humanos básicos, como el principio de derecho de la presunción de inocencia, entre otros. Más allá de eso, ¿consideran ustedes que para evitar este tipo de vicios y este tipo de conflictos que en algunos casos genera los ejercicios de consulta popular, de revocación de mandato y en general de participación ciudadana directa, consideran que es necesario hacer alguna reforma tanto al 35 constitucional como a la ley de revocación de mandato y la ley de consultas populares para efectos de, pues, subsanar este tipo de vicios que tienen los mecanismos? Muchas gracias. No se peleen, doctores, por favor. Doctora Rosana y enseguida el doctor Llamado. Sí, creo que la respuesta está en lo que afirmé, que señala obvio en relación a la democracia, ¿no? Es decir, el régimen democrático, su estado natural es estar en constante transformación. Entonces, si en un proceso electoral como el que va a ocurrir el domingo, pues va a ser visualizado por todo el país, quizás también
visores ahí internacionales y hasta locales, me decía el doctor que irán para allá, ¿no? A estar ahí presentes, y de los acontecimientos y de esos sucesos tomaron nota para corregir, porque muchos de los casos van a ser, bueno, se va a correr el proceso y terminarán muchos casos en tribunales, ¿no? Seguramente. Y bueno, en ese sentido, pues bueno, dependiendo, porque tenemos la opción de la participación ciudadana o los planteamientos que realicen los partidos para regularizar o para generar un proceso de cambio en las leyes correspondientes. En este caso, bueno, pues, probablemente en las leyes secundarias, no necesariamente hasta la Constitución, sino dependiendo en qué parte de todo el proceso que tú observaste, anotaste y los observadores electorales tomaron nota, pero también el pronunciamiento de la ciudadanía. ¿Qué va a ocurrir el domingo? Bueno, pues hay que revisar la participación ciudadana, precisamente, el número de votantes, y empezar a revisar por qué no se votan, el proceso estuvo mal, injerencias, en fin, toda una revisión de esa parte. Entonces esto significa que el ciudadano educado, el ciudadano, el soberano en este caso, que somos y estamos invitados, por ejemplo, en el Estado de México, invitados a la autorización del ejercicio del poder político a quienes lo pretenden en este momento por la vía legal. Entonces, pues tienes esa revisión y cabe la posibilidad de hacerlo. El punto es generar una participación y bueno, el planteamiento, de acuerdo a los teóricos en materia política, es el ciudadano cívico, el ciudadano educado, que tenga esa información para tener la capacidad de entender y no tenerle miedo a los cambios, generar toda esta clase de reformas, de ajustes, porque cuando hablamos o que nos empiezan a plantear una reforma democrática o una reforma a la administración pública o una reforma de Estado, pues inmediatamente empiezan las diferentes voces que responden en muchos de los casos no al soberano libre y que tiene pues ese interés de que todas las acciones que surgen del poder político se conviertan en un bien común, en el bien colectivo. No siempre sucede así. ¿Por qué? Porque aparecen los intereses particulares en corporativos, en colegios, en sindicatos, etcétera, etcétera. Entonces esa parte política es una arena movediza donde hay muchos intereses en esa arena social, en la arena política, y que finalmente, si los que detentan el poder político o la élite en el poder político visualiza que eso los va a intranquilizar, los va a mover y no responde a sus intereses, probablemente muevan sus relaciones y no te dejen pasar la iniciativa en el Congreso porque tienen mayoría. Bien, eso es mi respuesta. Bueno, aprovechando que tengo una mano, el micrófono, traigo aquí hablando de estas situaciones de las consultas ciudadanas y de toda la situación que de repente vemos con tanta limpieza. Por ejemplo, traigo ese de la ley orgánica de los gobiernos municipales y tiene que ver con una consulta, desde mi punto de vista, amañada en una ley, que obviamente el ayuntamiento necesita muchos cambios, como tú planteas, ¿no? Es decir, que necesita primero eliminar esa votación por planilla, que votamos por la presidenta o el presidente y al rato nos damos cuenta que votamos por 12 y no supimos quiénes eran, etcétera, pero resulta que ganaron y se llevaron carro completo. 12-5, los pocos que entran por representación proporcional, pero ya tiene el poder de la decisión en un colegiado. Y luego los intereses partidistas ahí presentes. Entonces, esto hay necesidad de conocerlo, de entenderlo, para que ustedes como futuros abogados o politólogos tengan la capacidad de decir, bueno, entonces con esta situación, este panorama, ¿dónde voy a generar la reforma y dónde voy a poner los candados y los contrapesos? ¿Qué dice este artículo, el 85? Los subdelegados municipales serán propuestos por el presidente municipal y ratificados por el ayuntamiento y durarán en su cargo y la verdad, ¿no? Y luego dice abajito, el ayuntamiento podrá optar en casos especiales por realizar una consulta ciudadana para la designación de subdelegados.
Es decir, si no le conviene y visualiza que van a ganar en la consulta o en una votación directa, pues entonces mejor lo que hace es publica o designa directamente. O si le conviene, lanza una convocatoria, una consulta ciudadana. Entonces, bueno, estas son las cosas que están ahí presentes y que hay que tener una revisión exhaustiva. Perdón. El señor Yanome y el licenciado Méndez. Gracias, no iba a hablar de eso, pero ya me dieron todo el pie aquí. Muchísimas gracias, doctor. Justo siguiendo esta historia de la consulta para delegados y subdelegados, hubo, y lo digo así por lo siguiente, hubo una impugnación de una mujer, o un grupo de mujeres que decían que no se estaba respetando el principio de paridad para esta designación. Incluso la consulta es para delegados y subdelegados, no delegadas y subdelegadas. Ojo ahí. Tenemos nosotros como instituto la instrucción de acercarnos al Ayuntamiento de Los Cabos, ¿no?, para su próxima consulta para la designación de las delegaciones y subdelegaciones. Pero ¿qué va a suceder? Nosotros asesoramos a este ayuntamiento, pero no son ellos quienes van a hacer el proceso, va a ser el siguiente ayuntamiento. Entonces allá hay un... Pero bueno, respondiendo a su pregunta, que es buenísima, ese comentario antipopular con los abogados y abogadas, yo creo que no es un tema de leyes, yo creo que es un tema de sociología jurídica. ¿A qué voy? Yo soy trabajador social y lo que he aprendido en estos años es que la pobreza no se acaba por decreto, no se acaba por la creación de una nueva ley, ¿no? La democracia en ese sentido tampoco nace con la creación de una ley, ¿no? Y voy a poner el ejemplo más claro: la Convención de los Internacionales de Derechos Humanos se creó en 1945 y díganme que la tortura ya terminó, que díganme que bueno, en fin, no voy a seguir porque es interminable. Para mí es un tema de cultura cívica. Los instrumentos ahí están, ¿no? El plebiscito, el referéndum, la iniciativa, pero no los estamos usando porque lo que ya mencionamos, no los conocemos, no sabemos el poder de esto. Y no quiero dejarlos con mi comentario del lado oscuro, sino con el lado de la luz, porque quiero traer en este mismo contexto de la dictadura chilena. En 1968 hubo un referéndum que era para que Augusto Pinochet quería continuar, y Augusto Pinochet, sí o no, organizado por él mismo, ¿no? Y el resultado de las noticias fue, el día siguiente fue compitió solo y llegó en segundo lugar, ¿no? Perdió, ¿no? Y la campaña fue una campaña no de ataques ni nada. La campaña decía: no, la alegría ya viene, y un arcoíris, no por el significado que ahora tiene la bandera de arcoíris, pero era la alegría ya viene, ¿no? Y fue una campaña muy alegre y todos votaron por el no, y eso permitió derrocar a Augusto Pinochet, de la historia más compleja, es la versión de Disney, ¿no? Y básicamente y la figura ya existía, la misma figura de la boleta que les presenté, la idea era la misma. Sin embargo, es una herramienta que permitió terminar con una dictadura. De ese tamaño es la figura de los referendos o el plebiscito. Entonces creo que sí son perfectibles, sí son modificables, sí, pero las figuras dependen de nosotros modificarlas. Y si tienen una idea de cómo mejorarla para que la gente participe más, justo está la iniciativa ciudadana para poder hacer la iniciativa. Muchas gracias. Gracias, doctor. Antes de ceder el uso de la voz al licenciado Méndez, para que dé también contestación a la atinada pregunta, enseguida vamos a solicitarle a mi ingeniera si gusta dar unas últimas palabras. Por cuestiones de tiempo, las y los asistentes tienen una clase enseguida y para dar tiempo a que se puedan trasladar, ¿no? Entonces, por favor, las participaciones, licenciado Méndez. Adelante. De acuerdo, entonces muy rápidamente, yo coincido totalmente, más que una cuestión de leyes, yo pienso que necesitamos que los políticos no sean tan cínicos. Para la revocación de mandato, a la hora de verificar las firmas recibidas de parte de la ciudadanía para alcanzar el 3%, el Instituto Nacional Electoral no revisó todas ellas, todas las selecciones, pero en ellas había firmas de personas que ya habían fallecido. Entonces, esa es una muestra
de lo que los políticos son capaces de hacer para manipular estos sistemas. Ahora, nada más planteo una idea, si se trata de reformas, yo pienso que estos mecanismos de participación ciudadana podrían funcionar muy bien si aplicamos nuevas tecnologías, voto electrónico, urna electrónica. Gracias. Vi que por ahí estaban estudiando algo. Yo les sugiero que hagan una propuesta ciudadana que pudieran impulsar, que hagan ese ejercicio, no los apuntes de la plática, sino cómo puedo proponerlo. Si convencen al resto de sus compañeros, pueden convencer a los demás. Pero es momento de que ustedes lo hagan, no que nos vayamos solamente con la teoría, sino hagan una práctica. Y bueno, yo les dejo en el tintero el tema de la revocación de mandato, pues ya se puso de moda. Hay varias solicitudes en la Ciudad de México, por ejemplo, las alcaldías de Xochimilco y de Hidalgo, pero ya luego se distorsionan con temas políticos. Recientemente también hay propuestas en Chihuahua para 3 municipios y para un distrito local, pero en algunos países van más allá. O sea, no es solamente revocarle el mandato, sino vincularlo a un proceso. ¿Por qué fue la falta que cometió? O sea, ¿por qué perdimos la confianza en él? ¿Qué hizo mal? Porque la revocación es nada más quitarlo, pero ¿qué sanción podría tener? Entonces, creo que esa parte también lo tendríamos que revisar. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniera Ciña Álvarez. Para culminar con este foro y en agradecimiento a la y los ponentes, en atención a su valiosa y destacada participación, se efectuará una entrega de reconocimientos y en este momento les pido por favor al maestro Domínguez y al maestro Vergara nos acompañen al frente. Les pedimos permanecer tantito en el recinto para tomar una fotografía al final por su participación y asistencia. Gracias. El Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur otorga el presente reconocimiento a la ingeniera Norma Cecilia Bárbara Guzmán por su valiosa participación como moderadora en los foros de diálogo, consulta popular y democracia directa organizada por los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional. Firma doctor Alejandro Palacios Espinosa, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, el maestro César Adonai Taylor Maldonado, consejero electoral y presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Muy buenas tardes. El Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur otorga el presente reconocimiento al doctor Chicara Yanome Toda por su destacada participación como panelista en el Foro de Diálogo, Consulta Popular y Democracia Directa, organizado por las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional. Felicidades, doctor. De igual forma, se entrega reconocimiento del Instituto Estatal Electoral al doctor Francisco Javier Rosoya del Pino por su destacada participación como panelista en el Foro de Diálogo, Consulta Popular y Democracia Directa. El Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur otorga el presente reconocimiento a la ingeniera Ciña Álvarez Ramos por su destacada participación como panelista en el Foro de Diálogo, Consulta Popular y Democracia Directa. Felicidades. El Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur otorga el presente reconocimiento a Ricardo Méndez Hernández por su destacada participación como panelista en el Foro Consulta Popular y Democracia Directa.
Pues muchísimas gracias a la panelista y a los panelistas que nos acompañaron, maestros. Muchísimas gracias a todos. Y siendo las 18 horas, damos por concluido este foro. Muchísimas gracias. La selfie. Un segundo, ¿va a ustedes a tomar una fotografía? Por favor. Antes de que se retiren sus apuntes, por favor, si no, no van a tener esta participación, esta calificación. Les molestamos que no olviden poner su nombre completo y lo dejan en la mesa de registro para ser entregado al maestro correspondiente. Gracias. Quien quiera hacer su servicio social o una tesis sobre el tema electoral, acérquese aquí cuando hay. Y también conmigo con mucho gusto. Y le recomiendo este librito, es de Janina Webb, La democracia directa no puede ser problema ni participanismo productivo ni partidocracia. Es una conferencia magistral que habla sobre lo mismo, pero en el contexto latinoamericano. Entonces, una buena referencia, está disponible en el INE, es gratuito y lo pueden descargar. Compañeros, ya nada más para terminar, si se ponen de pie, vamos a mirar para acá, nos van a tomar una foto y ya para que entreguen toda la jefa de grupo o apunta. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Compañeros del SPEDI, por favor, para tomar una foto con los panelistas, acá enfrente.